¿Qué pasó con la novena legión hispana? Desapareció misteriosamente en la Britania romana, sin dejar rastro. Descubre el enigma que ha desconcertado a historiadores durante siglos. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pues bien, ¿te has preguntado alguna vez qué pasó con la novena legión hispana? Desapareció misteriosamente de los registros históricos alrededor del siglo II.C. dejando tras de sí un enigma que ha fascinado y frustrado a historiadores durante siglos. Su última mención oficial es vaga, dejando un vacío enorme en la narrativa del Imperio Romano. La pregunta que nos atormenta es sencilla, pero su respuesta es escurridiza. Imagínate, miles de soldados experimentados, la élite del ejército romano, desaparecen sin dejar rastro. No hay batallas épicas registradas, ni masacres, ni siquiera un indicio de una derrota aplastante. Simplemente, se desvanecieron. Una rebelión interna, una plaga devastadora, una conspiración que borró cualquier evidencia de su existencia. A lo largo de la historia, se han propuesto diversas teorías, desde la más sencilla hasta las más descabelladas. Algunas apuntan a una reubicación secreta, otras a una aniquilación por parte de tribus locales, y otras incluso a una migración masiva hacia tierras desconocidas. La verdad es que a día de hoy, nadie sabe con certeza qué le sucedió a la novena legión hispana. Pues bien, ¿de dónde surgió esta legendaria legión? La novena hispana, como su nombre indica, reclutó a sus filas principalmente en la Hispania romana, una tierra fértil en guerreros valientes y disciplinados. Imagina a jóvenes hombres, fuertes y orgullosos, dejando atrás sus hogares para unirse a las filas imperiales, soñando con gloria y fortuna en tierras lejanas. Su formación fue rigurosa, forjando soldados expertos en el manejo de la espada, la lanza y el escudo, listos para defender el imperio. A lo largo de sus primeros años, la novena hispana participó en numerosas campañas militares, demostrando su valentía y lealtad al imperio. Desde las fronteras del Rin hasta las tierras más remotas, su nombre resonó en los campos de batalla. Piensa en las batallas épicas, el rugido de los hombres, el choque de acero. La novena se forjó en el fuego de la guerra, convirtiéndose en una fuerza formidable, respetada por amigos y temida por enemigos. Su reputación creció con cada victoria, ganándose el respeto y la admiración de todo el imperio. Se les consideraba una de las legiones más disciplinadas y eficaces, capaces de enfrentarse a cualquier adversario. Tú mismo podrías imaginarte la sensación de orgullo que debieron sentir al formar parte de una unidad tan prestigiosa, una legión que escribía su propia leyenda con cada batalla ganada. Pero ¿qué ocurrió después? ¿Por qué desaparecieron sin dejar rastro? Pues bien, tu aventura con la novena legión continúa. Imagina a estos soldados hispanos, curtidos por el sol y el combate, marchando a través de las brumosas tierras de Britania. Participaron en numerosas campañas, sometiendo tribus rebeldes, construyendo fortalezas y defendiendo el imperio romano contra invasores. Sus espadas resonaban en las batallas contra los bárbaros del norte, demostrando una valentía y destreza inigualables. Desde las tierras altas de Escocia hasta las costas del sur de Britania, la novena legión dejó su huella. Piensa en las estratégicas fortificaciones que construyeron para asegurar el dominio romano, en las sangrientas batallas donde su disciplina y entrenamiento superaron a sus enemigos. Fueron una fuerza temible, capaz de imponerse incluso ante las circunstancias más adversas. Sus hazañas militares son legendarias. Se dice que participaron en la conquista de nuevas tierras, sofocando rebeliones con una eficacia brutal. La disciplina y el entrenamiento de la novena hispana eran la clave de su éxito. Cada soldado era una pieza fundamental en una máquina de guerra perfectamente engrasada, capaces de vencer a enemigos superiores en número. Pero, ¿qué pasaba en Roma mientras tú seguías la pista de la novena? Imagina un imperio gigantesco, con fronteras difusas y amenazadas. El poder del emperador, aunque aparentemente absoluto, se tambaleaba. Intrigas en la corte, conspiraciones y luchas por el poder eran moneda corriente. La presión de los bárbaros en las fronteras era constante, un goteo incesante que debilitaba al coloso. Las legiones, aunque poderosas, estaban dispersas por todo el vasto territorio, a menudo luchando en múltiples frentes. Recursos escasos, malas comunicaciones y una creciente ineficiencia administrativa contribuían a la fragilidad del imperio. La corrupción era un cáncer que carcomía las estructuras del poder desde dentro, debilitando aún más la capacidad de respuesta ante las amenazas externas. Piensa en la inestabilidad política como un terremoto subterráneo que sacudía al imperio constantemente. Cada cambio de emperador, cada golpe de estado, cada rebelión,
desestabilizaba aún más la situación. Esta inestabilidad afectaría directamente a las legiones, incluyendo a la novena, cambiando sus prioridades y destinos de forma drástica. El contexto político era, sencillamente, caótico. El último registro fiable de la novena legión data de finales del siglo III. Un breve escrito, casi una nota al pie, en un informe de impuestos de una guarnición cercana a Eboracum, York, habla de provisiones entregadas, de un contingente aparentemente completo y luego silencio. Desaparecieron de la noche a la mañana, se integraron a otra legión. La verdad, amigo, es que nadie lo sabe con certeza. No hay registros de batallas masivas en la zona que expliquen su desaparición. No hay indicios de una reubicación oficial. Las excavaciones arqueológicas han resultado infructuosas. Solo encontramos fragmentos de cerámica y algunas monedas. Nada que confirme una presencia masiva o una partida repentina. La Tierra guarda su secreto celosamente, o lo ha hecho desaparecer alguien. Algunas teorías apuntan a una rebelión interna, una deserción masiva, o incluso una conspiración. Imagina, una legión entera, desaparecida sin dejar rastro, borrada de la historia. Una traición, un motín, o algo mucho más siniestro. La posibilidad de una conspiración palaciega que buscó eliminar a la legión para silenciar a algún miembro incómodo es aterradora. Pero ¿qué pasó realmente? La desaparición de la novena legión es un misterio que ha dado pie a teorías de lo más extrañas. Una de las más inquietantes gira en torno a una posible traición interna. Imagínate, un golpe de estado, quizás un comandante ambicioso que decidió deshacerse de sus superiores y desaparecer con sus hombres, llevándose consigo el botín y el secreto de su nueva lealtad. Una rebelión silenciosa, una secesión en las sombras. Quizás la novena legión no fue derrotada en batalla, sino que se disolvió por dentro. Piensa en el descontento latente entre las tropas, la promesa incumplida de recompensas, el cansancio de una guerra interminable. Un líder carismático, aprovechando estas circunstancias, pudo haber convencido a sus hombres de desertar, de iniciar una nueva vida lejos del imperio, fundando quizás un nuevo reino en algún lugar remoto. La falta de evidencia escrita no significa que no ocurriera. Las conspiraciones, por su propia naturaleza, se tejen en secreto. Documentos destruidos, testimonios silenciados. ¿Qué pasaría si la novena legión desapareció no por una derrota militar, sino por una traición cuidadosamente orquestada, que borró sus huellas con una precisión asombrosa? Una conspiración tan efectiva que se convirtió en leyenda. Imaginemos por un momento que la novena legión no se desvaneció misteriosamente, sino que fue víctima de una emboscada. Piensa en la inmensidad de las tierras británicas, en sus bosques oscuros y pantanos traicioneros. Y si un enemigo, quizás una tribu celta unida contra el imperio, les tendió una trampa perfecta, una emboscada bien planificada, aprovechando el terreno y la superioridad numérica, podría haber diezmado a la legión sin dejar rastro. Quizás no fue una sola tribu, sino una coalición. Imagina la fuerza combinada de varias tribus británicas, coordinando un ataque sorpresa en un momento de debilidad de la legión. Un golpe certero, aprovechando una ruta de marcha o un campamento mal defendido. Las posibilidades son infinitas, y la falta de evidencia escrita nos deja solo con conjeturas y la poderosa imagen de una legión romana arrasada. Recuerda que hablamos de una época en la que la comunicación era lenta y difícil. Un ataque devastador en una zona remota podría quedar oculto durante mucho tiempo. La falta de refuerzos, la dificultad para contactar con otras legiones, todo contribuye a la posibilidad de que un ataque masivo, bien ejecutado, pudiera borrar a la novena legión del mapa, sin dejar más que murmullos y leyendas. Pero piensa en esto, ¿dónde están los registros? La novena legión era una fuerza importante, ¿verdad? Debería haber un rastro, cartas, documentos, algo. Sin embargo, el silencio es ensordecedor. Las fuentes históricas se cortan de repente, como si alguien hubiera borrado a propósito su existencia. ¿Una conspiración? Quizás. La historia a veces esconde más de lo que revela. La falta de evidencia física es igual de desconcertante. No hay grandes batallas mencionadas en los anales que expliquen su desaparición. Ni siquiera hay restos de un campamento abandonado, ni armas, ni huesos. Es como si la tierra misma hubiera tragado a la legión entera. ¿Te parece casualidad o algo más siniestro? Algunos historiadores sugieren que la falta de registros se debe a la simple pérdida de documentos a través del tiempo. Pero, ¿todos, de verdad crees que una legión entera se puede borrar así como así del mapa?
La magnitud del silencio es demasiado grande para atribuírselo a la casualidad. Algo huele mal, ¿no crees? Así que imagínate, buscas información sobre la Novena Legión, una fuerza militar romana importante, y nada, las fuentes primarias, esos documentos de la época que deberían contarnos todo, son increíblemente escasas. Es como buscar una aguja en un pajar, pero el pajar es un imperio entero y la aguja una legión completa. Piensa en la frustración de los historiadores. Buscan en los archivos romanos, en las cartas de los generales, en las inscripciones, y solo encuentran migajas. La verdad es que la documentación sobre las legiones romanas no siempre era exhaustiva. Muchas veces dependía de la importancia de los eventos, del interés del escriba, o simplemente de la suerte. Una gran batalla, sí, eso lo documentarían, pero el día a día, los movimientos de tropas menos importantes, se perdían en el tiempo. Y en el caso de la novena, parece que la información se esfumó de forma casi deliberada, dejando solo un gran vacío. Entonces, ¿cómo investigamos? Los historiadores tienen que ser como detectives, buscando pistas minúsculas en los textos que sobrevivieron. Una mención fugaz en una inscripción, un nombre en una lista de soldados, cualquier detalle por pequeño que sea, puede ser una pieza clave del rompecabezas. Es un trabajo lento, minucioso y a veces frustrante, pero es la única forma de intentar reconstruir la historia de la Novena Legión. Increíble, ¿verdad? Pero espera, que la historia no termina ahí. Si las fuentes escritas fallan, ¿qué nos queda? La arqueología. Imagina, bajo la tierra de Gran Bretaña, quizás yacen los restos de la Novena Legión, esperando ser descubiertos. Los arqueólogos han pasado décadas buscando pistas, excavando en posibles campamentos y fortalezas romanas. Cada hallazgo, por pequeño que sea, es una pieza del rompecabezas que podría revelar el misterio de su desaparición. Piensa en la magnitud de la tarea. Gran Bretaña es enorme, y la Novena Legión se movía. Buscar sus rastros es como buscar una aguja en un pajar gigante. Pero hay métodos modernos que ayudan. El georradar, por ejemplo, puede detectar anomalías bajo tierra, indicando posibles estructuras o artefactos enterrados. También se utilizan detectores de metales, aunque estos son menos precisos para detectar estructuras enteras. Y no solo se buscan grandes estructuras. Un simple fragmento de cerámica, una moneda, incluso una hebilla de cinturón con el águila romana. Cualquier objeto puede ser una pista crucial. Cada pieza encontrada se analiza meticulosamente, buscando marcas, inscripciones o cualquier detalle que pueda vincularla a la novena. Es un trabajo minucioso, pero cada hallazgo nos acerca un poco más a la verdad sobre el destino de esta enigmática legión. Pero, ¿qué hay de la leyenda? Se habla de una legión perdida, tragada por la tierra o aniquilada en una batalla olvidada. Historias que se transmiten de generación en generación, llenas de misterio y especulación. ¿Es solo un mito, una bonita historia para dar miedo a los niños, o hay una pizca de verdad escondida bajo siglos de silencio? Piensa en ello. Los documentos oficiales son escasos, incompletos. La información que tenemos es a menudo contradictoria, dejando espacio para interpretaciones muy diferentes. ¿Fue un desastre natural? ¿Una rebelión? ¿Quizás una traición interna? Las posibilidades son infinitas, y cada una alimenta la leyenda. Lo fascinante es que, a pesar de la falta de pruebas contundentes, la leyenda persiste. Es una historia que resuena con nosotros, que nos habla de la fragilidad del poder, de la incertidumbre del destino. Y es esa misma incertidumbre la que la hace tan atractiva, ¿no crees? Pero las leyendas no nacen de la nada, ¿verdad? Piensa en los ancianos de las aldeas británicas, sentados alrededor del fuego, susurrando historias de una legión poderosa, desaparecida misteriosamente. Historias contadas y recontadas, transmitidas de generación en generación, llenas de detalles que se pierden, se transforman, se exageran con el paso del tiempo. ¿Qué pasó realmente? Solo ellos lo saben, o al menos eso creían. Algunos hablan de una gran batalla, una emboscada en las brumas de las tierras altas, donde la novena cayó ante un enemigo desconocido. Otros susurran de una traición interna, de una conspiración que selló el destino de la legión. Imagina, tú mismo esas historias susurradas al oído, en la penumbra de una taberna, rodeado de miradas curiosas y temerosas. Las voces del pasado, un eco tenue que intenta llegar hasta nosotros. Recuerda que estas historias, aunque cambiadas con el tiempo, son la única evidencia que tenemos de algunos aspectos de la vida de la novena legión. Fragmentos de una verdad perdida, reconstruida a través de los relatos orales, de generación en generación,
una verdad que cada vez se vuelve más difícil de discernir entre la ficción y la realidad. ¿Será posible encontrar la verdad en estas historias fragmentadas? Pero, ¿qué hay de las legiones auxiliares? Tú sabes, esas unidades reclutadas fuera del ejército romano, a menudo de tribus sometidas. Eran cruciales. Imagínate el poderío romano sin ellas. Su lealtad era clave, pero también su potencial para la rebelión. Algunos eran aliados leales, otros, bueno, esperemos que no estuvieran conspirando contra Roma. Piensa en los numerosos pueblos sometidos a lo largo del imperio. Muchos de sus mejores guerreros terminaron sirviendo en las legiones auxiliares. Había galos, germanos, incluso bereberes. Cada grupo traía sus propias tácticas, experiencia y sus propias lealtades. ¿Fueron siempre leales? Esa es la pregunta del millón. A veces eran la clave para la victoria romana, aportando un conocimiento del terreno y enemigos locales que los legionarios romanos no poseían. Otras veces eran una amenaza latente. ¿Qué sucedería si un grupo de auxiliares, hartos de la dominación romana, decidieran cambiar de bando? Imagina el caos. Pero, ¿dónde desapareció exactamente? La 9ª Legión no se esfumó en un desierto. Su desaparición tuvo lugar en la escarpada y misteriosa Britania romana. Imagina los páramos húmedos, los bosques oscuros y las imponentes murallas que protegían los asentamientos romanos. Un territorio vasto y lleno de secretos, un escenario perfecto para una leyenda envuelta en misterio. Hablamos de una región que abarcaba desde las tierras bajas fértiles hasta las accidentadas montañas del norte. Piensa en los fuertes y puestos militares estratégicamente ubicados, defendiendo las rutas comerciales y las fronteras. ¿En cuál de esos lugares se desvaneció la legión? ¿Se trató de una conspiración interna, una emboscada bárbara o una partida silenciosa hacia lo desconocido? La geografía misma se convierte en una pieza clave del enigma. Las condiciones climáticas adversas, las inmensas distancias y la falta de registros precisos dificultan enormemente la tarea de rastrear los pasos de la legión perdida. Cada colina, cada valle, cada camino olvidado podría guardar un fragmento de la verdad. ¿Tú? ¿Qué crees que ocurrió? Imagina el clima. Tú. Lluvias torrenciales, un frío que cala hasta los huesos, incluso en verano. Los inviernos británicos eran brutales, capaces de paralizar cualquier movimiento militar. ¿Cómo afectaría eso a una legión romana, acostumbrada al sol del Mediterráneo? Piensa en el barro, en las enfermedades, en la dificultad de maniobrar con armamento pesado bajo la lluvia constante. Las condiciones no eran nada fáciles. Las enfermedades eran otro enemigo invisible. La humedad constante, la falta de higiene adecuada y la cercanía a pantanos y zonas encharcadas creaban un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de infecciones. Imagina a tus legionarios, debilitados por la enfermedad, incapaces de combatir eficazmente. Una simple gripe podía convertirse en una sentencia de muerte en esas condiciones. ¿Cómo pudo la legión resistir? Y el terreno, tú, ese terreno, bosques densos, caminos impracticables, pantanos traicioneros. Mover una legión completa con su equipo y provisiones era una tarea titánica en esas condiciones. Piensa en la logística, en la dificultad de abastecer a tantos hombres en un entorno tan hostil. La simple tarea de transportar comida y municiones se convertía en una épica lucha contra la naturaleza misma. Se pudo superar todo esto, y hablando de dificultades, imagínate el horror de una enfermedad en medio de la nada. No había hospitales, ni medicinas como las que conocemos hoy. Un simple corte podía infectarse y volverse mortal. La falta de higiene, el agua contaminada, todo contribuía a la propagación de enfermedades que diezmaban a las legiones. ¿Te imaginas el miedo a enfermar, sabiendo que la muerte podía llegar rápido y sin remedio? Piensa en las epidemias, tú. La peste, el tifus, la disentería, enfermedades que se propagaban como la pólvora entre los soldados, debilitándolos y mermando sus fuerzas. Una epidemia podía paralizar una legión entera, dejándola vulnerable a los ataques enemigos o simplemente incapacitada para cumplir con sus misiones. La amenaza era constante, un enemigo invisible pero letal. Las enfermedades no solo causaban bajas directas, sino que también debilitaban el ejército. Un soldado enfermo era una boca más que alimentar sin aportar nada a la defensa. La falta de personal sano, capaz de combatir, convertía a la legión en un objetivo fácil para cualquier enemigo, incluso para aquellos que antes no representaban una amenaza. La enfermedad, en definitiva, era un arma poderosa, capaz de decidir el destino de una legión. Pero, ¿qué pasó con la 9ª Legión?
Las enfermedades fueron terribles, sí, pero quizás no la única causa de su desaparición. Piensa en esto: una legión, lejos de casa, con provisiones escasas, enfrentando un clima hostil y con una moral posiblemente baja. ¿Te imaginas la tensión? Un pequeño chispazo, una injusticia percibida, podría haber sido suficiente para encender la mecha de una rebelión. Un motín, una deserción masiva, es una posibilidad muy real. Quizás los soldados, hartos de las pésimas condiciones, de la falta de noticias de Roma, de la constante lucha contra los bárbaros, decidieron simplemente abandonarlo todo. Imagina el caos, la fragmentación de la unidad, la dificultad de mantener el orden en una situación así. La falta de liderazgo eficaz también podría haber contribuido. Un comandante incompetente, decisiones estratégicas equivocadas o incluso una traición interna, cualquier factor que debilitara la cohesión de la legión, podría haber facilitado una ruptura tan drástica. Recuerda que la comunicación era lenta y difícil en esa época. Una falta de apoyo desde Roma podría haber sido la gota que colmó el vaso. Imagina esto: tú, un legionario de la novena, has estado meses sufriendo hambre y enfermedades. Ves a tus compañeros caer, uno a uno. La promesa del botín de guerra se desvanece con cada día que pasa. Y si alguien de alto rango está manipulando todo esto, si la escasez de provisiones no es un accidente, sino una estrategia para debilitar a la legión y facilitar algo más, piensa en la posibilidad de una traición interna, un complot para desestabilizar la legión, quizás para entregarla al enemigo, o incluso para apoderarse del poder. Podría ser que la desaparición de la novena no sea una simple tragedia, sino el resultado de una conspiración cuidadosamente orquestada desde dentro. Quizás algunos oficiales ambiciosos vieron en la debilidad de la legión una oportunidad para ascender. O tal vez, un enemigo infiltrado sembró la discordia y la desconfianza, aprovechando las circunstancias para desmantelar la unidad desde adentro. La verdad, como la novena legión, podría estar perdida para siempre, o quizás no. Y entonces, llegó el momento. Tras meses de penurias te encuentras frente a ellos. Los bárbaros del norte. No son una horda desorganizada como te habían contado. Llevan armaduras de cuero, sus rostros pintados con símbolos tribales y blandiendo lanzas y espadas que brillan bajo el sol implacable. El aire se llena de un silencio tenso, roto solo por el viento que silba entre las colinas. El primer ataque te sorprende por su ferocidad. No es la disciplina romana la que ves ante ti, sino una furia salvaje, un torbellino de acero y gritos. Tus compañeros caen a tu alrededor, la formación se deshace. El miedo, una fría serpiente, se enrosca en tu estómago. Pero aún tienes tu espada, tu escudo, tu entrenamiento y la necesidad de sobrevivir. La batalla se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia. Te mueves entre los cuerpos caídos, el olor a sangre y tierra te invade. Cada golpe, cada parada, es una cuestión de vida o muerte. Ves a tus centuriones luchando con valor, pero la superioridad numérica de los bárbaros es aplastante. ¿Será esta la batalla decisiva? El fin de la novena legión. Tras la batalla, algo inesperado sucedió. Te das cuenta de que las tribus no son solo enemigos. Algunos, heridos y derrotados, te miran con una mezcla de miedo y curiosidad. Ves a mujeres acercándose a los legionarios caídos, ofreciendo agua y un poco de comida. Un gesto de compasión que te deja desconcertado. ¿Es esto una tregua o algo más profundo? Los días siguientes se desarrollan con una tensión extraña. Los bárbaros no atacan, y tú, a pesar de las órdenes, descubres una cierta colaboración. Intercambios de bienes, reparaciones de armaduras con materiales locales. Te preguntas si esta es una estrategia, una tregua temporal o el comienzo de algo más duradero. La línea entre enemigo y aliado se vuelve borrosa. Empiezas a ver señales de una posible integración. Los legionarios aprenden algunas palabras de la lengua local y viceversa. Observas intercambios culturales sutiles. Algunos legionarios adoptan elementos de la vestimenta local, mientras que los británicos muestran interés en las herramientas y técnicas romanas. ¿Podría esta convivencia forzada convertirse en una asimilación cultural a largo plazo? Pero la aparente paz era frágil. Mientras compartías comida y aprendías sus costumbres, veías destellos de resentimiento en sus ojos. Los murmullos en sus propias lenguas, cada vez más frecuentes, te inquietaban. ¿Era simple desconfianza o algo más profundo? La lealtad a Roma, tan firme en tus filas, parecía tambalearse bajo la presión de una creciente tensión. Los rumores comenzaron a circular. Hablaban de un complot, de una traición.
Algunos soldados, cansados de la guerra, de la lejanía de casa, de las promesas incumplidas, comenzaban a escuchar a los líderes locales. La idea de una vida diferente, libre del yugo romano, se presentaba cada vez más atractiva. Tú, al frente de todo, sentías la atmósfera cambiar, el aire cargado de una inminente tormenta. La posibilidad de una rebelión, antes impensable, se tornaba aterradora. Era la Novena Legión, la misma que había conquistado tantas tierras, la que ahora se alzaría contra Roma. Las conversaciones secretas, las miradas furtivas, las alianzas imprevistas, todo apuntaba hacia una insurrección. La pregunta ya no era si, sino cuándo. Tras la rebelión, la búsqueda de la Novena Legión se convirtió en una obsesión. Tú, impulsado por la intriga y el misterio que rodeaba su desaparición, comenzaste a investigar. Los archivos imperiales, polvorientos y olvidados, se convirtieron en tu campo de batalla. Cada pergamino, cada inscripción, te ofrecía una pista, un fragmento de un rompecabezas milenario. Las expediciones a las ruinas de los antiguos fuertes romanos en Britania se sucedieron. Con mapas antiguos y brújulas oxidadas, te adentraste en bosques oscuros y pantanos inhóspitos, siguiendo los escasos rastros de la legión desaparecida. El eco de sus pasos perdidos en el tiempo resonaba en tu mente. La búsqueda de respuestas te llevó a entrevistar a ancianos en aldeas remotas. Sus historias, mezcla de leyenda y tradición, te ofrecían piezas dispersas del rompecabezas. Cada relato, aunque fragmentado, alimentaba tu convicción de que la verdad sobre la Novena Legión estaba escondida, esperando ser descubierta. Los archivos imperiales, polvorientos y olvidados, guardaban un tesoro inesperado, mapas antiguos. Tú, con la paciencia de un arqueólogo y la intuición de un detective, comenzaste a estudiarlos. Algunos eran fragmentos, otros estaban casi completos, pero todos mostraban un detalle peculiar. Un sistema de rutas y símbolos que no coincidían con las descripciones conocidas de la Britania romana. ¿Serían estas marcas la clave para encontrar a la Novena Legión? Te concentraste en las líneas sinuosas que serpenteaban a través de las representaciones cartográficas. No se trataba de las calzadas romanas tradicionales. Estas rutas parecían desviarse hacia el oeste, hacia zonas montañosas y pantanosas, lugares considerados inhóspitos por los legionarios romanos. Habrían tomado un camino alternativo, huyendo de una amenaza desconocida. Los símbolos, extraños y enigmáticos, parecían un código secreto. Algunos se repetían con frecuencia, otros eran únicos. Tú, tras horas de estudio, empezaste a notar patrones. ¿Qué representaban esas figuras geométricas? Lugares específicos, eventos. La respuesta podría estar escondida en la propia simbología de estos mapas, tan antiguos como el misterio que intentas resolver. Algo llamó tu atención. Símbolos extraños, repetidos en varios mapas. No eran las marcas habituales de ríos o ciudades. ¿Eran runas? ¿O quizás jeroglíficos de algún tipo? Tú, con tu lupa y un buen libro de semiología histórica, te sumergiste en la decodificación. Cada trazo, cada curva, parecía ocultar un significado profundo, una clave para el misterio de la Novena Legión. La semiología histórica te enseñó que cada cultura deja su huella en sus símbolos. ¿Serían estas marcas un código militar romano? ¿O algo más antiguo, prerromano, quizá relacionado con los habitantes originales de Britania? La posibilidad de un mensaje oculto te emocionaba. La clave podría estar en la repetición de ciertos motivos, un lobo, un águila y una extraña espiral. Investigando a fondo, encontraste referencias a antiguos cultos celtas y sus símbolos asociados. La espiral, por ejemplo, podía representar el ciclo de la vida y la muerte, un concepto presente en muchas culturas antiguas. El lobo y el águila, en cambio, eran símbolos poderosos asociados al poder y la fuerza militar, pero también con la espiritualidad y la protección. Las combinaciones de estos símbolos, en diferentes mapas, parecían indicar diferentes ubicaciones. Bueno, volviendo a esas extrañas marcas, resulta que tras un minucioso análisis de las monedas recuperadas, algunas con inscripciones casi borradas por el tiempo, encontramos algo peculiar. Muchas de ellas datan de la época de la Legión Noveno-Hispana, pero algunas parecen ser de un periodo posterior, incluso décadas después de su supuesta desaparición. ¿Qué significa esto? Podría indicar que la Legión sobrevivió de alguna manera, o que alguien las estaba usando para algo. Esa es la gran pregunta. Y las monedas no son lo único interesante. Entre los objetos encontrados, hay varias hebillas de cinturón con símbolos que se parecen sospechosamente a las marcas de los mapas.
Además, descubrimos fragmentos de cerámica con inscripciones en una lengua que todavía estamos descifrando, pero que parece ser una variante del latín, pero con influencias celtas. ¿Te imaginas? Una mezcla cultural que podría apuntar a un posible contacto con tribus locales después de la supuesta disolución de la Legión. Pero hay algo aún más desconcertante. Se encontraron algunas armas, espadas y lanzas, que muestran un desgaste inusual, como si hubieran sido utilizadas en combate recientemente. Pero no se trata de armas romanas estándar. Algunas parecen tener modificaciones, mejoras, casi como si la Legión se hubiera adaptado a un nuevo entorno o un nuevo tipo de guerra. ¿Contra quién lucharon? ¿Y por qué no hay registros de estas batallas? Muchísima información. Resulta que la tecnología de imágenes hiperespectrales nos permitió detectar rastros de pigmentos en las monedas, casi invisibles a simple vista. Estos pigmentos, tras un complejo análisis, podrían corresponder a un tipo de pintura usada por la Legión, algo que no se había documentado antes. Piensa en ello, una nueva pista gracias a la ciencia moderna. Pero eso no es todo. El análisis de ADN ambiental, algo que antes era impensable, nos ha dado resultados fascinantes. Se han encontrado trazas de ADN vegetal y animal en los objetos recuperados, permitiéndonos reconstruir parcialmente el entorno en el que la Legión se encontraba antes de su desaparición. ¿Qué plantas cultivaban? ¿Qué animales cazaban? La respuesta a estas preguntas podrían arrojar luz sobre su destino. Y por último, pero no menos importante, la fotogrametría 3D. Gracias a ella, hemos podido reconstruir digitalmente el campamento de la Novena Legión, analizando las estructuras que quedan bajo tierra. Es como tener una máquina del tiempo. Puedes pasearte virtualmente por el campamento y observar los detalles que el tiempo ha borrado. Esto nos da una idea mucho más clara de cómo vivían y cómo era su día a día. Pero espera, ¿qué pasa con el ADN? Si encontramos restos, ¿podríamos identificarlos genéticamente? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La tecnología ha avanzado muchísimo, y hoy en día, incluso con material antiguo y degradado, se pueden obtener resultados sorprendentes. Imagina, descubrir la ascendencia de un legionario de la Novena, conocer su origen, sería increíble. Claro que no es fácil. El ADN se degrada con el tiempo, y las condiciones ambientales en las que se encuentran los restos influyen mucho. La humedad, la temperatura, todo afecta la preservación del material genético. Pero los científicos están desarrollando técnicas cada vez más sofisticadas para extraer y analizar incluso las trazas más pequeñas de ADN antiguo. Piensa en la posibilidad, comparar el ADN extraído de un posible resto de la Novena Legión con bases de datos de ADN modernos. Podríamos trazar líneas genealógicas, identificar posibles descendientes, incluso reconstruir el perfil genético de un legionario desaparecido hace siglos. Es una idea fascinante, aunque llena de desafíos técnicos y éticos. Pero espera, ¿qué hay de los isótopos? A diferencia del ADN, que puede degradarse con el tiempo, los isótopos en los restos óseos ofrecen una pista diferente, una ventana al pasado que revela la dieta y el origen geográfico de los legionarios. Imagina, analizando la proporción de ciertos isótopos en sus huesos, los científicos pueden determinar si estos soldados comían principalmente grano, pescado o carne, incluso si provenían de diferentes regiones del imperio. Piensa en ello. El estroncio, por ejemplo, se encuentra en el suelo. La proporción de isótopos de estroncio en los huesos refleja la composición del suelo donde la persona vivió durante su infancia y adolescencia. Si encontramos una discrepancia entre el isótopo de estroncio en los huesos y la ubicación de la Novena Legión, eso podría indicar que estos hombres vinieron de lugares muy lejanos, quizás incluso de fuera de Hispania. El análisis de otros isótopos como el carbono y el nitrógeno puede revelar más detalles sobre su dieta. Eran vegetarianos, comían pescado regularmente. Cada isótopo cuenta una historia, y al juntar todas estas piezas del rompecabezas, podemos reconstruir un perfil más completo de la vida y la muerte de la Novena Legión. ¿Será que estos análisis nos revelarán su destino final? Pero la dieta solo nos cuenta una parte de la historia. ¿Dónde están sus tumbas? La Novena Legión no desapareció sin dejar rastro, o eso esperamos. Imagina, tú excavador incansable, buscando entre las ruinas de la Britania romana. Cada piedra, cada fragmento de cerámica, podría ser una pista, un epitafio olvidado, un símbolo que revele su destino final. La búsqueda de sus sepulcros es crucial para entender su desaparición. Piensa en los monumentos tú. ¿Habrían erigido alguna estructura en memoria de sus caídos?
Quizás un pequeño altar, un sencillo mausoleo o algo más grandioso. La escala de la obra dependería de la importancia que la legión tuviera para el imperio en ese momento. Investigar los registros históricos, las cartas y los mapas romanos podría ser la clave para encontrar alguna mención de un monumento dedicado a la novena. La búsqueda no es solo física, también es una búsqueda en los archivos, documentos antiguos, registros militares, incluso leyendas locales. Todo puede contener una pista. Imagina la emoción de encontrar un documento que mencione la ubicación de un cementerio legionario o un mapa que indique un monumento perdido hace siglos. Cada pieza del rompecabezas, por pequeña que sea, nos acerca a la verdad. Piensa en ello. Cada piedra, cada fragmento de inscripción, es una pieza de un gigantesco rompecabezas. Imagina a un epigrafista, con su lupa y sus pinceles, desentrañando los secretos grabados en el latín antiguo. ¿Qué historias ocultan esas letras desgastadas por el tiempo? Hablan de la novena legión, de su destino. Quizás encuentres pistas en las dedicatorias a dioses, en los nombres de soldados o en fechas clave que podrían revelar el momento de su desaparición. Las inscripciones romanas no son solo nombres y fechas, son ventanas al pasado. Analizando el estilo de la escritura, la tipografía, incluso el tipo de piedra utilizada, los expertos pueden determinar la época de la inscripción. Y eso, amigo mío, es fundamental para comprender el movimiento de la legión y su posible desaparición. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser la clave para resolver este misterio. Recuerda que la epigrafía romana es una ciencia precisa. No se trata solo de leer las palabras, sino de entender su contexto. ¿Quién encargó la inscripción? ¿Cuál era su propósito? ¿A quién estaba dirigida? Respondiendo a estas preguntas, podemos reconstruir la vida cotidiana de los legionarios, sus creencias, sus jerarquías, y quizás encontrar alguna referencia a un evento catastrófico o una decisión estratégica que explica su repentina ausencia. ¿Pero qué dicen las leyendas, Imagínate, siglos de silencio, solo interrumpidos por murmullos en las tabernas, historias contadas al calor del fuego. Hablan de una maldición, de una traición que selló el destino de la legión. Algunos susurran que desaparecieron en una batalla épica contra una fuerza sobrenatural, otros que se perdieron en las brumas de las tierras salvajes, devorados por la naturaleza. Mitológicas exageraciones, quizás o quizás no. La tradición oral, transmitida de generación en generación, teje una red de relatos que se entrelazan y se contradicen. Unos hablan de un pacto con demonios, otros de una profecía que se cumplió con la desaparición de la legión. Esas historias, transmitidas de boca en boca, se han ido deformando con el paso del tiempo, mezclando la realidad con la fantasía. ¿Qué parte es verdad y qué parte es pura leyenda? Piensa en ello. Esas historias, aunque fantasiosas, reflejan el miedo, la incertidumbre y la fascinación que la desaparición de la novena legión generó. Eran hombres de Roma, desaparecidos sin dejar rastro. Sus historias, mezcla de realidad y leyenda, nos hablan de un misterio que perdura hasta nuestros días. ¿Y tú, qué crees que pasó realmente? Pues sí, amigo. La novena legión, a pesar de su misteriosa desaparición, ha dejado una huella imborrable en nuestra cultura popular. Piensa en las novelas de aventuras históricas. ¿Cuántas veces has leído sobre legiones perdidas en tierras salvajes? Muchas de ellas se inspiran, aunque sea vagamente, en el enigma de la novena. Sus historias, llenas de misterio y valentía, nos siguen cautivando. Y no solo en libros, El cine también ha sucumbido al encanto de la novena. Imagina escenas épicas, batallas campales en medio de la niebla británica. Aunque no siempre se mencione explícitamente, la sombra de la legión perdida planea sobre muchas historias de guerreros romanos, inspirando tramas de intriga y misterio. Es un misterio que alimenta la imaginación de los guionistas. Más allá de películas y novelas, la novena legión se ha colado en videojuegos, cómics e incluso en juegos de rol. Es un símbolo, un misterio que persiste a través del tiempo, alimentando la creatividad artística. Cada representación, cada interpretación, añade una nueva capa a la leyenda, manteniendo viva la fascinación por esta legión perdida. Pero, ¿qué pasa hoy? Las investigaciones siguen. Equipos de arqueólogos, utilizando tecnología moderna como el georradar y la fotogrametría aérea, exploran sistemáticamente zonas de Britania donde se cree que la legión estuvo estacionada. Se buscan indicios, cualquier rastro que pueda revelar su destino. Imagina, años de meticuloso trabajo, analizando datos, comparando mapas antiguos con la geografía actual,
una búsqueda casi detectivesca. Además de la búsqueda física, hay un trabajo intenso de análisis documental. Se revisan textos antiguos, inscripciones, incluso leyendas locales, buscando cualquier mención, por pequeña que sea, a la Novena Legión. Se comparan datos históricos con los hallazgos arqueológicos, buscando conexiones que nos acerquen a la verdad. Es un rompecabezas gigantesco, y cada pequeña pieza cuenta. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que algún día desentrañaremos el misterio de la Novena Legión? La investigación está lejos de terminar. Nuevas expediciones se planean. Nuevas técnicas se desarrollan. La posibilidad de encontrar respuestas, aunque remota, mantiene viva la llama de la curiosidad. Quizás, algún día la historia nos revele finalmente el destino de esta legión perdida. Pero la búsqueda de la Novena Legión no es fácil, ¿verdad? Imagina intentar reconstruir un rompecabezas gigantesco con la mitad de las piezas perdidas. Esa es la realidad que enfrentan los historiadores. La falta de fuentes escritas detalladas sobre la Legión es un obstáculo monumental. Los pocos documentos que existen son fragmentarios, ambiguos, o se refieren a la Legión solo de pasada, dejando más preguntas que respuestas. Y es que piensa en ello. La información que tenemos proviene principalmente de registros oficiales romanos, a menudo sesgados o incompletos. ¿Qué pasa con las perspectivas de los soldados comunes? Sus historias, sus experiencias, sus miedos, generalmente se pierden en la brecha. Recuperar esas voces perdidas sería crucial, pero es una tarea casi imposible. Además de la escasez de fuentes, la interpretación de las que sí existen es un desafío constante. Las traducciones antiguas pueden ser imprecisas, los términos militares pueden ser confusos y las referencias geográficas, a veces, son difíciles de ubicar con exactitud en el mapa actual de Gran Bretaña. Cada pequeño detalle necesita ser analizado con sumo cuidado, porque un error de interpretación puede desviarte completamente de la verdad. Piensa en esto. Sin la preservación de los restos arqueológicos, las historias como la de la Novena Legión se perderían para siempre. Imagina no tener ninguna pista, ninguna evidencia de su existencia. Sus hazañas, sus luchas, sus misterios, todo se desvanecería en el olvido, como si nunca hubieran existido. La preservación del patrimonio histórico no es solo guardar objetos antiguos, es proteger nuestra identidad colectiva, es entender de dónde venimos, quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. Sin ese entendimiento, perdemos una parte vital de nuestra propia historia. Al proteger estos vestigios, no solo preservamos el pasado, sino que también lo ponemos a disposición de las generaciones futuras. Tú, yo y todos nosotros nos beneficiamos de la investigación y el conocimiento que se obtiene de la conservación de estos lugares y objetos históricos. Es una herencia que debemos proteger. ¿Pero qué pasó con su legado? Tú te preguntarás. Aunque desaparecieron sin dejar rastro claro, su influencia se extiende a través del tiempo. Piensa en las fortalezas romanas que construyeron, en las carreteras que trazaron, en la administración y el orden que impusieron en Britania. Todo eso, aunque sin la novena, perduraba como un eco de su presencia. Su dominio militar, aunque efímero en este caso, dejó una huella imborrable en la cultura y la organización de la región. Imagina las técnicas de construcción, la organización militar, la administración civil, elementos que, aunque modificados con el paso de los siglos, siguen teniendo un impacto en la sociedad británica. Incluso la desaparición misma de la Novena Legión, envuelta en misterio, ha alimentado la leyenda y el interés por la historia romana en Gran Bretaña. Su historia, aunque incompleta, ha inspirado innumerables libros, películas y teorías, manteniendo vivo el misterio y el legado de estos soldados romanos. Pues bien, imagínate, tú el vasto imperio romano, una máquina de guerra y administración que se extendía por continentes. La Novena Legión, con su disciplina férrea y su experiencia en combate, era una pieza clave en ese engranaje. Hablamos de una unidad de élite, capaz de sofocar rebeliones, defender fronteras y asegurar la estabilidad del imperio en sus territorios más lejanos. Su papel no se limitaba a la fuerza bruta. La Novena Legión, a lo largo de su historia, participó en campañas militares cruciales, contribuyendo a la expansión y consolidación del poder romano. Recuerda que su presencia significaba orden, estabilidad y, por supuesto, la imposición de la ley romana en territorios conquistados. Piensa en la infraestructura que construyeron, las carreteras, los acueductos, las fortalezas, todo ello gracias a la mano de obra y la disciplina de las legiones. La novena, sin duda, dejó su huella en la construcción y mantenimiento del imperio, un legado tangible que persiste hasta nuestros días, aunque la legión misma haya desaparecido.
Pues bien, imagínate a la novena legión marchando junto a otras legiones romanas, conquistando territorios desde las brumosas tierras de Britania hasta las áridas estepas del norte de África. Tú, como legionario, vivirías la expansión del imperio, testigo de batallas épicas y de la imposición del orden romano sobre pueblos diversos. Piensa en las campañas militares, en la construcción de calzadas y fortalezas, en el despliegue de la administración romana, todo gracias a la fuerza y disciplina de la novena. La expansión romana no fue solo una conquista militar, sino también una imposición de cultura y organización. Tú, como parte de la novena, ayudarías a establecer nuevas ciudades, a construir infraestructuras y a extender el derecho romano. Desde las construcciones monumentales hasta el comercio, la legión contribuyó a la integración de las nuevas provincias al imperio. Imagina el impacto de la novena en la transformación del paisaje y la vida de los pueblos conquistados. Recuerda que la novena legión participó en numerosas campañas militares a lo largo de la historia del imperio. Tú, como legionario, habrías presenciado el poderío militar romano en acción, desde las batallas campales hasta las asediadas ciudades. La disciplina, el entrenamiento y el equipo superior de la novena aseguraron su éxito en cada campaña. Su participación fue crucial en la expansión y consolidación del vasto imperio romano. La novena, una pieza fundamental en el engranaje de la maquinaria imperial. Así que imagínate, la novena legión, tras sus victorias, se convierte en una pieza clave en la defensa del imperio. Tú observas cómo se despliega a lo largo de la frontera romana en Britania, un muro de hombres endurecidos por el combate, protegiendo a los ciudadanos romanos de las tribus bárbaras que acechan más allá de los muros. Sus fortificaciones estratégicamente ubicadas se convierten en baluartes contra las incursiones, cada centurión un líder experimentado, cada legionario un escudo para el imperio. Piensa en el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Tú eres testigo de cómo la novena legión patrulla incansablemente, vigilando cada movimiento sospechoso, respondiendo con rapidez y precisión a cualquier amenaza. Sus estrategias defensivas son legendarias, una mezcla de tácticas militares y conocimiento del terreno, que les permite anticipar y contrarrestar los ataques enemigos con eficacia. La frontera se mantiene segura, gracias a su dedicación y valor. Su presencia disuasiva era tan potente como su fuerza militar. Tú entiendes que la mera existencia de la novena legión en la frontera era suficiente para intimidar a muchos enemigos potenciales. La reputación de esta legión, forjada en innumerables batallas, precedía a su llegada, sembrando el miedo en los corazones de aquellos que osaban desafiar el poder del imperio romano. La protección de las fronteras no era solo una tarea militar, sino también un acto de diplomacia implícita, una demostración constante de fuerza. Pero, ¿fue la novena legión un caso único? Piensa en esto. La historia está llena de misterios. Otras legiones romanas, igualmente poderosas, parecen desvanecerse de la noche a la mañana, dejando solo preguntas sin respuesta. ¿Fueron masacres secretas, traiciones internas, o quizás, algo más sobrenatural? Existen casos similares, aunque menos conocidos. Imagina a los soldados, desaparecidos sin dejar rastro, sus familias esperando en vano. Te preguntas qué pasó con ellos. La falta de registros precisos, la dificultad de excavar sitios remotos y la misma naturaleza del imperio, con sus guerras y conspiraciones, dificultan la resolución de estos enigmas. Quizás la desaparición de la novena legión no fue un evento aislado, sino un reflejo de la fragilidad del poder imperial. ¿Qué si te digo que otras unidades, de diferentes épocas y lugares, sufrieron destinos similares? La historia a veces se traga enteras a sus protagonistas, dejando solo un eco en el silencio. Pero ¿qué dicen los expertos? Ahí está la cosa, ¿verdad? Algunos historiadores creen que la novena legión simplemente se desintegró, absorbida por otras unidades o disuelta gradualmente tras años de servicio. Imagina un lento declive, con soldados desertando o pasando a otras legiones, hasta que ya no quedaba nada de la novena. Otros, sin embargo, prefieren teorías más dramáticas. Piensan que la legión podría haber sufrido una catastrófica derrota en batalla, quizás contra alguna tribu rebelde británica, pereciendo casi en su totalidad. Una masacre que borró a la novena del mapa, dejando solo rumores y leyendas. Y luego están los que creen en la migración masiva. Quizás la novena fue trasladada a otra parte del imperio, a una misión secreta o para reforzar las defensas en una zona más necesitada. Una reubicación tan sigilosa que los registros se perdieron o fueron deliberadamente ocultados. Como ves, el misterio persiste. No hay una respuesta definitiva,
solo especulaciones e interpretaciones basadas en las pocas pruebas que han sobrevivido al paso del tiempo. Cada historiador tiene su propia teoría, su propia visión de lo que pudo haberle ocurrido a la legendaria Novena Legión Hispana. Pero ¿qué pasa con las fuentes, amigo? Ahí radica el meollo del asunto. Tenemos pocos registros directos sobre la Novena Legión, ¿verdad? La mayoría de la información proviene de fuentes secundarias, escritas mucho después de su presunta desaparición. Esto hace que sea difícil verificar su fiabilidad. Piensa en ello. ¿Cuán precisas pueden ser las historias transmitidas a través de generaciones, quizás con exageraciones o interpretaciones erróneas? Las fuentes escritas, además, a menudo reflejan los sesgos de sus autores. Un historiador romano, por ejemplo, podría tener una perspectiva diferente a la de un cronista británico. Sus interpretaciones de los hechos, influenciadas por su contexto cultural y político, podrían distorsionar la verdad. Debes tener en cuenta que muchas de las historias sobre la Legión podrían ser leyendas, amplificadas con el paso del tiempo. Por eso, la arqueología juega un papel crucial. Las excavaciones pueden confirmar o refutar las narraciones históricas, proporcionando evidencia tangible. Sin embargo, la ausencia de pruebas arqueológicas no implica necesariamente la inexistencia de la novena. Quizás simplemente no hemos excavado en los lugares correctos, o las pruebas se han perdido con el paso de los siglos. La búsqueda de la verdad, en este caso, es un trabajo de detective que requiere paciencia y una visión crítica. Pero ¿dónde encontramos respuestas si las fuentes directas son tan escasas? Aquí es donde entra la clave, amigo. La colaboración. No podemos depender solo de historiadores, ¿verdad? Necesitamos arqueólogos, expertos en lingüística, incluso antropólogos para analizar los pocos restos que tenemos y reconstruir el puzzle de la novena. Imagina, un arqueólogo descubre un nuevo campamento romano, con herramientas y objetos inusuales. Un lingüista encuentra una inscripción desconocida en una tablilla de plomo. Un antropólogo estudia los restos óseos encontrados allí. Cada pieza del rompecabezas encaja mejor con la ayuda de otras disciplinas. El trabajo en equipo es fundamental. Piensa en la sinergia. La información que un historiador encuentra en un texto antiguo puede ser confirmada o contextualizada por un descubrimiento arqueológico. Es una investigación en red, donde cada experto aporta su conocimiento único para crear una imagen mucho más completa. Pues sí, amigo, olvídate de mapas antiguos y pergaminos desgastados. Ahora hablamos de georradares, de análisis de isótopos, de fotogrametría aérea, tecnología punta al servicio de la historia. Imagina, un georradar escaneando el terreno, buscando anomalías bajo la superficie que podrían indicar restos de un campamento romano, un fuerte, un cementerio. La posibilidad de encontrar pistas concretas donde antes solo había especulaciones es alucinante. Y no solo eso. La fotogrametría aérea, con drones equipados con cámaras de alta resolución, nos permite crear modelos 3D de vastas extensiones de terreno. Podemos identificar patrones, estructuras ocultas a simple vista, incluso restos de caminos o fortificaciones que se han borrado con el paso del tiempo. Piensa en la precisión. Estamos hablando de una búsqueda milimétrica, gracias a la tecnología. Además, el análisis de isótopos en los restos óseos, si los encontramos, puede revelar información crucial sobre la dieta y el origen geográfico de los legionarios. Podríamos rastrear sus movimientos, determinar si procedían de diferentes partes del imperio, incluso podríamos confirmar si realmente desaparecieron o simplemente se dispersaron tras la disolución de su unidad. La tecnología nos ayuda a reconstruir su historia con un nivel de detalle impensable hace apenas unas décadas. Pero, ¿qué más puede depararnos el futuro? Imagina, tú, nuevas excavaciones con tecnología aún más avanzada. Quizás encontremos un campamento romano intacto, con objetos cotidianos de la Legión que nos revelen detalles de su vida diaria. Podríamos descubrir inscripciones ocultas en piedras o metales, claves que desentrañen el misterio de su desaparición. La genética también podría jugar un papel importante. Analizando restos óseos, podríamos conocer su origen geográfico, sus enfermedades, incluso reconstruir sus rostros. Piensa en la posibilidad de encontrar cartas, diarios o incluso mapas detallados. Documentos que nos cuenten en primera persona la historia de la Novena Legión, sus luchas, sus miedos, sus esperanzas. La colaboración internacional, la puesta en común de datos y recursos, es crucial. Quizás la respuesta esté en un archivo olvidado, en una biblioteca remota o en la interpretación de un dato que hasta ahora se ha pasado por alto. El futuro de la investigación de la Novena Legión es prometedor. Nuevas técnicas de análisis, una mayor cooperación entre expertos y sobre todo la perseverancia
son claves para desentrañar este misterio milenario. No te rindas tú, la historia espera ser descubierta. Y quizás tú seas quien la desvele. Así que, ¿qué pasó con la Novena Legión? El misterio persiste, amigo. A pesar de todas las teorías de las excavaciones y las investigaciones, la verdad sigue siendo esquivo. No hay un hallazgo definitivo que nos dé la respuesta completa. Quizás se perdieron en el tiempo, quizás fueron derrotados en una batalla olvidada. La historia a veces nos deja con más preguntas que respuestas. Piensa en ello, una legión completa, miles de hombres, desaparecen sin dejar rastro significativo. Es un enigma que ha cautivado a historiadores durante siglos. Cada nueva pista, cada nuevo descubrimiento, solo parece profundizar el misterio, añadiendo nuevas capas de incertidumbre. El enigma de la Novena Legión es un recordatorio de lo mucho que aún no sabemos sobre nuestro pasado. Quizás algún día, la tecnología o un descubrimiento casual revelen la verdad. Pero hasta entonces, la Novena Legión permanece como un símbolo de lo desconocido, un misterio que nos invita a seguir buscando, a seguir preguntando, a seguir explorando las páginas perdidas de la historia. La verdad, quizás, yace enterrada bajo capas de tiempo y olvido, esperando pacientemente a ser encontrada. Bueno, ¿dónde puedes encontrar más información sobre este misterio?, te preguntarás. Pues mira, he consultado varias fuentes para este vídeo. Empieza por las obras clásicas sobre la época romana, como las de Tácito y Casio Dio, aunque no mencionan directamente la Novena Legión. Su ausencia es parte de la intriga, ¿verdad? También revisé estudios arqueológicos recientes, buscando pistas en sitios de excavación en Britania. Además de eso, he revisado artículos académicos publicados en revistas especializadas de historia y arqueología romana. Busca en bases de datos como JSTOR o Project Muse si quieres profundizar tú mismo. Hay debates académicos fascinantes sobre diferentes teorías. Algunos apuntan a una gran derrota, otros a una reubicación. La verdad es que la información es limitada, pero eso es lo que hace el misterio tan cautivador. También te recomiendo libros más recientes sobre la Novena Legión, que analizan las evidencias disponibles hasta la fecha. No te limites a una sola fuente. Recuerda, busca diferentes perspectivas para tener una visión completa. Recuerda que la historia es un rompecabezas, y cada pieza cuenta. En la descripción del vídeo, te dejo enlaces a algunas de las fuentes más relevantes que utilicé para crear este vídeo. Échale un vistazo. Y hablando de fuentes, quiero agradecerte a ti, espectador, por estar aquí. Este vídeo no sería posible sin tu apoyo, así que gracias por formar parte de esta comunidad de amantes de la historia. También quiero agradecer a todos los que han contribuido con sus comentarios y sugerencias. Vuestras ideas han sido fundamentales. Un agradecimiento especial a mis colaboradores, que han dedicado su tiempo y conocimientos a la investigación y verificación de la información. Su ayuda ha sido crucial para asegurar la precisión histórica de este vídeo y para que tú puedas disfrutar de una experiencia tan completa. Gracias por vuestra invaluable ayuda. Recuerda que puedes encontrar los enlaces a sus trabajos y canales en la descripción del vídeo. Apoyemos a estos increíbles investigadores y creadores de contenido que, al igual que yo, se dedican a compartir la historia con el mundo. No olvides suscribirte a sus canales para no perderte nada. Vale, vamos con las preguntas frecuentes. Muchos me preguntáis por la fiabilidad de las fuentes. Entiendo tu preocupación. La historia a veces es un puzzle con piezas perdidas. En este caso nos basamos en fragmentos de textos romanos, inscripciones y la evidencia arqueológica que, aunque escasa, nos da pistas interesantes sobre la posible ubicación y destino de la legión. ¿Y qué hay de la teoría de la traición interna? Es una posibilidad que hemos explorado. Algunos historiadores sugieren un motín o una deserción masiva. Sin embargo, la falta de evidencia concreta nos impide afirmarlo con certeza. Es una hipótesis interesante, ¿verdad? Pero recuerda, solo una hipótesis. Otra pregunta recurrente. ¿Podría haber sido un ataque bárbaro? Sí, es otra posibilidad. Las incursiones de tribus como los pictos o los escoceses eran comunes en la época. Un ataque masivo podría haber diezmado a la legión. Pero, de nuevo, ¿dónde están los restos? La falta de evidencia arqueológica nos deja con más preguntas que respuestas. Por último, muchos me preguntáis si se seguirá investigando. Por supuesto, la historia es un proceso continuo de descubrimiento. Nuevas evidencias podrían aparecer en cualquier momento, y eso es lo que hace que este misterio sea tan fascinante. Gracias por vuestras preguntas, y hasta la próxima. Pero espera, esto no termina aquí. Tú puedes ser parte de la investigación. La Novena Legión no se desvaneció en el aire.
Dejó pistas, aunque estén ocultas tras el paso de los siglos. ¿Tienes alguna habilidad para descifrar acertijos históricos? ¿O quizás eres un experto en cartografía antigua? Necesitamos tu ayuda. Comparte tus teorías en los comentarios. ¿Qué crees que sucedió con la Legión? ¿Dónde piensas que podrían estar sus restos? Cualquier idea, por descabellada que parezca, podría ser la pieza que falta en este rompecabezas milenario. No subestimes tu intuición. A veces la solución más simple es la correcta. Además, si tienes acceso a archivos históricos, documentos antiguos o incluso sabes de alguna leyenda local relacionada con la época romana en Gran Bretaña, por favor, compártelo con nosotros. Cada dato, por pequeño que sea, puede ser crucial para desentrañar este misterio. Recuerda, juntos podemos reconstruir la historia. Espero que hayas disfrutado este misterio. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué teorías tienes sobre la Novena Legión? Déjalo en los comentarios.